Flippity Flop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Buenas noches, bienvenida de nuevo Laura Gutman. Encantadas de que vuelvas otra vez aquí, ya que bueno, para nosotros es muy importante en nuestras vidas tu labor. Así que bueno, ahora voy a presentar a mis compañeras y ahora te presentamos a ti en condiciones. Leticia Fernández Tiesta, que bueno, a pesar de ser licenciada en Ciencias Económicas, ahora se dedica, empresariales, perdón, siempre me equivoco, ahora se dedica a la terapia que creó Laura Gutman y está forma parte de su equipo. Así que hoy está aquí emocionada por partida doble, uniendo todo, ¿verdad, Leticia? Sí. Totalmente. Bienvenida. Luego, Gracias. Bueno, falta Teresa Melgar, que no sabemos si se va a unir, igual se une, igual no se une, que es bióloga, igual viene, y así eso queda presentada. Y Claudia Yepes es nuestra última incorporación, ya la conocéis de otras cosas, pero ahora mismo se ha metido ya en este mundo de la biografía humana y también, bueno, va a dar su punto de vista. Claudia es cantante lírica profesional y ahora se dedica también a formar en visión extraocular. Bueno, yo soy Lara Hernández, publicista y filóloga y creadora de este canal, y Laura Gutman es autora de, creo que he contado 14 libros, Laura, como algunos están repetidos, son 14, ¿no? Sí. Sí, ella estudió en París huyendo de la dictadura militar que hubo en Argentina, formó parte de unos movimientos así feministas en ese momento, ¿no? Fue discípula de Françoise Dolto, de Michel Audin, y luego se volvió otra vez a Argentina, empezó a crear grupos de crianza de una forma un poco intuitiva, fue poco a poco viendo a través de su maternidad, de sus experiencias, fue indagando, investigando en la conducta humana y se dio cuenta de que la psicología pues no servía para eso que debería servir, por lo menos ella lo vivió así, y entonces a través de la práctica fue creando un método que no es una terapia, es un método de indagación. Me da mucha cosa decir terapeuta, porque esta es una palabra que está tan desgastada que todo el mundo es terapeuta, que dices terapeuta y ya sales casi corriendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es algo más. Ahora mismo se dedica a supervisar, que es una barbaridad, todo lo que hace, todos los casos de biografía humana que entran en su equipo. Y tiene también la escuela de biografía humana donde nos conocimos algunas de nosotras, Leticia, Teresa y yo. Esto nos toca de forma muy personal porque también vamos a decirlo, ¿no? Nos cambió la vida a muchas. Yo, si no hubiera hecho la biografía humana, si no hubiera pasado por allí, yo no me habría conocido a mí misma, no existiría Flippity Flop, ni muchísimas, no sé cómo trataría a mi hija, no tengo ni idea, no sé lo que habría, o sea, es un cambio bastante, no sé, increíble, pero no es magia, es simplemente conocerse a uno mismo. El otro día hablando con Leticia de qué título poner a esta charla, decimos, no vamos a hablar de biografía humana, que es solo tal, es decir, lo que sacas, ¿no? Es ese ser esencial, ese ser de luz que todos tenemos dentro, no es esotérico, es verdad, está lleno ahí de condicionamientos, de cosas, de porquería, y hay que estar ahí picando. Es un trabajo de minería, ¿no? Que Laura le llama trabajo más de detective. Te voy a hacer la primera pregunta, te pongo en grande y ya... Bueno, vamos a dejar de emitir quienes estéis... vamos a seguir solamente por el canal principal de YouTube. Quitamos ahora el canal de Siempre Hay Otra Opción. Por favor, los que estéis ahí, pasaros a Twitch o al principal de YouTube, porque así no se duplica el contenido. A ver, ya está quitado. Guardar. Vale, pues te voy a hacer una pregunta que es ¿en qué crees que fallan las terapias psicológicas y los otros métodos los que te tiras a lo mejor toda la vida, ¿no? ¿Por qué crees que no funcionan? Bueno, buenas tardes a todos. Por múltiples motivos, pero básicamente no hay metodologías que sean mejores o peores. Lo que pasa es que son recursos que usamos las personas. Y depende el grado de conocimiento, de investigación, de honestidad y de experiencias que tengamos las personas que usamos una metodología. Entonces, esta cosa de creer que uno va 4 años a la universidad, estudia psicología, estudia unos cuantos libros de Freud, de Jung, de Lacan,
Winnicott y después se supone de que entonces uno sabe algo de la vida y puede atender gente, bueno, es un poco, es bastante ilusorio. No importa tanto las herramientas, creo que el mayor problema es, primero, que la mayoría de las personas estamos, inclusive los profesionales, estamos como todavía encarcelados en puntos de vista muy reducidos y que responden a nuestra civilización, que es patriarcal en el sentido que tiene un sistema y una lógica de dominación del fuerte sobre el débil y sobre todo del adulto sobre el niño, porque lo que otras terapias no desplegaron, no desarrollaron, o quizás sus creadores sí, pero después la cosa se fue desvirtuando, como sucede, es que no estamos poniendo en el centro de la escena las necesidades básicas del niño pequeño. ¿Quién? El niño o la niña que nosotros hemos sido. Y esto me parece que ahí, esto es un tema, ¿no? Que nosotros tomamos las dificultades de la persona como si fueran antes. ¿Importantes para quién? Si adentro de las quejas, las dificultades, las problemáticas o lo que la persona cree que necesita solucionar, hay un niño o una niña herida y esa persona ni siquiera tiene el más mínimo contacto ni registro de que está llorando una infancia muy desamparada, muy sufriente. ¿Por qué? Porque es como si nuestra vida estuviera en una especie de frasco con agua y con un poco de suciedad. Si lo dejamos reposar, es como que la suciedad se va a ir todo hacia el piso, ¿no? Del frasco. Pero apenas tenemos alguna crisis vital, un cambio, una mudanza, el nacimiento de un hijo, la pérdida de alguien, un divorcio, un cambio de trabajo, qué sé yo, es como si vibrara así y la totalidad de nuestra vida queda inundada por experiencias sufrientes, dolorosas, difíciles, de desamparo, de desamor, de violencia, de lo que sea que nos haya sucedido, que no tenemos mucho registro, que no tenemos ni siquiera una mirada, ni una investigación, ni tampoco tenemos recuerdos, y entonces nos vemos inundados por un montón de situaciones que no pertenecen a nuestra actualidad, pero que sí pertenecen a nuestro pasado, y basta que digamos que se agite un poquito nuestra vida, Sí. para que tomen relevancia situaciones que nosotros ni siquiera sabemos con qué relacionar. Y ahí me parece que la biografía humana, que es el sistema que yo fui desarrollando y que seguimos desarrollando todos los días con la casuística y con el hecho de atender zonas en todas partes, de todo tipo de culturas, de todas partes del mundo, de todas las edades y creencias y ideologías y demás, hace de que vamos mirando la enorme importancia que tiene las vivencias de la infancia y sobre todo aquellas que ninguno de nosotros recuerda. Entonces, bueno, yo no descarto ni juzgo ningún sistema terapéutico. Hay muchas personas que hacen recorridos y que de pronto les va bien, pero la verdad tengo que decir, para ser completamente honesta, que soy testigo de personas que se han pasado 25 años por todo tipo de terapias y están en el mismo lugar de ceguera que cuando empezaron. Ya. Claro, Leticia, querías... Laura, sí, dos cosas me vienen. Por un lado, lo que íbamos hablando, Lara y yo, el otro día, de que esto que tú ahora explicas, también hay que atravesarlo por la experiencia. Y la sensación que tuvimos Lara y yo, Claudia, o vamos teniendo, o lo que vamos viendo en cada consultante que vamos acompañando, es esa sensación con la que nos quedamos de que se prendió una luz, que se encendió, que fuiste como esa luz, esa chispa, vamos, desde la biografía humana, desde el sistema tal, que puso una comprensión de algo que es que desde la teoría es muy difícil de explicar, es muy difícil de entender. Entonces, lo explicas y lo explicas genial, pero la gente le cuesta muchísimo comprender cómo desde esa dificultad pequeña con la que van a la consulta, ¿no? Siempre decimos en el primer encuentro, motivo de consulta, y puede ser esto... mi hijo no tiene límites, o mi marido es un no sé qué, o mi tal, o mi madre, o mi mujer. Y desde ahí no somos capaces ni de imaginarnos, ¿no? Entonces, la experiencia de todas las VHs que tú has ido viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Te va mostrando que siempre funciona, o sea, siempre es así, como con este formato de que esta dificultad que hay ahora en la actualidad corresponde... Sí, a la perfección. Sí, es una vibración de algo que venía de antes, que se repitió bajo diferentes formas muchísimas veces a lo largo de la vida, ahora toma otra forma, pero en el fondo
está constituido por lo mismo. Y no nos damos, es verdad, en primer lugar, no es que vamos a hablar mucho sobre la biografía humana, porque como vos decís, podemos explicar y explicar, y hasta que uno no pasa por la experiencia, es una idea. Pero sí es importante decir que nuestra vida, casi diríamos, no depende, pero está organizada vibratoriamente al 90% por lo que hemos vivido cuando fuimos niños. Pero acá tenemos un problema, que lo que nosotros creemos que hemos vivido o lo que nosotros recordamos no tiene nada que ver con lo que hemos vivido. Ese es el trabajo de los VHadores, lo llamamos así porque a la biografía humana le decimos amigablemente por sus iniciales la VH, y a los profesionales entrenados en este sistema les decimos VHadores para diferenciarlo de otro tipo de terapias. Entonces nosotros le damos una especialísima importancia a lo que hemos vivido cuando fuimos niños, pero también lo importante es ver la distancia que hay entre lo que nosotros, como especie de mamíferos humanos, esperábamos al nacer y eso que nos aconteció. Por eso nosotros estamos basados sobre todo en la naturaleza de la criatura humana. Y ahí somos iguales en todas las culturas, todos los idiomas, todas las épocas de la historia, somos iguales. Necesitamos 9 meses para nuestra gestación en el útero materno. Cuando nacemos necesitamos más o menos 9 meses para poder gatear o desplazarnos. Necesitamos 1 año o 12 o 13, 14, 15 meses para caminar. Necesitamos 2 años y medio, 3 para iniciar el lenguaje verbal. Necesitamos 7 años para la segunda dentición y para empezar a tener, individuarnos. Necesitamos 14, 15, 16 años para atrevernos a salir solos de casa. Entonces, eso es evolución del diseño original del ser humano. Esa es nuestra principal referencia. Sabemos que los seres humanos nacemos muy prematuros en comparación con otros mamíferos. Yo encontré una explicación que la inventé, así que no sé si es verdad. No, que como se dice que somos el mamífero de cerebro grande, así que yo sospecho que el que nos haya inventado dijo, ¿cómo hago para sacar a este mono de cerebro grande por el canal de parto? Ah, se me ocurre, lo voy a sacar antes de tiempo y que termine su embarazo extraútero. Entonces lo sacan antes de tiempo porque los demás mamíferos cuando nacen ya se pueden desplazar por sus propios medios, algunos se paran el mismo día de nacimiento, nosotros tardamos 1 año, 15 meses en lograr esto. Entonces es como si tuviéramos 9 meses de embarazo intrauterino, 9 meses de embarazo extrauterino. En ese nacimiento prematuro de nuestra especie, hubiéramos necesitado una vivencia de cobijo, de amparo, de presencia, de contacto, muy parecido a la vivencia intrauterina. Esto sería pegado al cuerpo de mi madre, escuchando los latidos del ritmo cardíaco de mi mamá, regulando la temperatura con el cuerpo de mi mamá, acceso al alimento permanentemente, ya que estoy pegada al cuerpo de mi mamá, y aunque no recordemos nada de nuestra infancia, o recordemos que fue una infancia muy feliz, en fin, es poco probable que imaginemos que nuestra mamá nos tuvo pegados al cuerpo los primeros 9 meses. Sobre todo porque nos recordamos, no sé, alguna paliza que nos dio a los 7 años. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar, yendo desde la individualidad más pequeñita de la vida de una persona a mirar la humanidad entera y la historia de la humanidad, es que hace mucho tiempo que estamos alejados de nuestra propia naturaleza. Y por eso el mundo está al revés, un poco como lo decís vos acá en Flippity Flop, ¿no? Como decís que... Sí, boca abajo, que está patas arriba y nosotros nos tenemos que poner del revés para verlo derecho. Una cosa, Laura, lo que decías, que dices que es una teoría tuya, eso yo lo he leído, estaba buscando el libro, en un libro de Juan Luis Arzuaga, que es uno de los arqueólogos que está con el yacimiento de Atapuerca, y escribió un libro que se llama El primer viaje de nuestra vida, y ahí explica esto que dices, cómo se redujo la cadera en los bípedos, y entonces ya el cerebro no cabía y se redujo la gestación a 9 meses cuando era... O sea, que vamos, que los antropólogos y los arqueólogos tienen la misma teoría. O sea, bueno, no lo sabía, pero es la lógica, porque todos los otros mamíferos somos los únicos que si no nos atienden, no nos llevan, mamá no nos pone, no nos da el alimento que nos morimos, porque solos no podemos resolver nada. Y toda la evolución de la infancia es muy lenta. Entonces,
siguiendo esta frase de Flippity Floppy, realmente yo creo de que el mundo está patas para arriba, porque estamos deshumanizados en el sentido que estamos organizados en una humanidad que es contraria a nuestra propia naturaleza, lo cual es raro. Entonces nosotros eso lo tenemos que mirar de una manera ampliada, después para ir mirando la bestialidad, la locura, la ignorancia, la rusticidad, la violencia, el desamor, o sea, todo lo que no es humano, que le va a acontecer a cada niño o que nos aconteció a nosotros, aunque nuestra mamá contó otra cosa y nosotros tenemos otros recuerdos. Yo me recuerdo que mamá era buena, que papá era malo, etcétera. Pero bueno, los recuerdos es otra historia, cómo se organizan. Lo que sí tenemos que decir es que realmente en nuestra civilización, como mínimo en los últimos 4 o 5 mil años, que el patriarcado, digamos, inundó esta civilización, todos los rincones de la humanidad, insisto, el patriarcado no es la violencia de género, es la dominación del fuerte sobre el débil, básicamente del adulto sobre el niño. Básicamente, y eso no está dicho en ninguna parte, para mí es la base, porque entonces voy a comprender que un niño que llega a este mundo y que se encuentra con una madre que la pasó muy mal cuando era niña y que quedó en la ignorancia, en el abuso, en la violencia, en el maltrato como moneda corriente y como sistema de intercambio afectivo, bueno, se va a encontrar con esta criatura y va a hacer lo único que sabe hacer para vincularse amorosamente, porque esa mamá va a sentir que para mí el amor es cuando me peleo, cuando, no sé, cuando le grito, cuando le pongo límites, pero es mi sistema amoroso. Y así vamos de generación en generación. Por eso, cuando atendemos a una persona, no es esa persona, es esa persona adentro de un sistema civilizatorio, que aunque todas las personas que conocemos están todas en el mismo sistema civilizatorio, no por eso es normal. Ya. Habitual y normal no son sinónimos ya. De nada. Claro. Claudia, querías decir algo, ¿no? Pues sí. Yo quería comentar que en el proceso que llevo como paciente, que es el único proceso que he tenido hasta ahora, lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha impresionado realmente es la diferencia, o sea, que la diferencia entre la realidad y lo que creemos real. O sea, es que es increíble. O sea, te crees que tu vida es una y de repente cuando empiezas con el trabajo te das cuenta que tu vida no tiene nada que ver con lo que tú crees de ti y con lo que tú crees que te ha pasado y con lo que tú crees que eres. Entonces, esa parte me ha parecido la parte más fascinante porque es que de repente encuentras una persona que no tenías ni idea que existía, ¿no? Y yo digo, bueno, mi pregunta era o sea, porque tú ahora hablabas que los recuerdos se iban formando de otra manera. ¿De qué manera? Porque entiendo que, claro, si tu madre no te ha dado lo que necesitabas y todo, pues te queda hay unas carencias que tú luego tienes que suplir y bueno, eso lo entiendo. Pero, ¿de qué manera se desarrolla esa distorsión tan grande de lo que tú eres y lo que tú crees ser? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo se empieza a separar de semejante manera tan, o por lo menos en mi caso, que es que es que se separan como la noche y el No día? eres la única, Claudia. No eres la única. En el momento mismo en que hemos nacido. Justamente lo que tenemos que tratar de mirar es toda esta cadena transgeneracional de patas para arriba. A ver, ¿dónde puedo empezar? En primer lugar, vamos a ir al tema de los recuerdos, porque cuando nosotros somos adultos tenemos una cantidad de creencias y también tenemos opiniones y tenemos una cierta ideología, una religión, un sistema moral. Y eso, ¿cómo se organizó? Cuando somos niños, obviamente que nos ha legado y que nos ha prestado su punto de vista ha sido mamá. El problema es que mamá también lo organizó según el punto de vista de la abuela y la abuela según el punto de vista de la bisabuela. Son creencias, son organizaciones mentales. Entonces, vamos a suponer, para ir a lo concreto, porque si no queda una cosa ahí muy teórica. Yo nací y mi mamá cree que, como creemos casi todos en esta civilización, de que los niños se tienen que adaptar a los adultos porque tienen que ser educados, tienen que portarse bien y no tienen que molestar mucho, que sería como lo más común. Entonces, mis propias necesidades de criatura prematura, yo voy a querer el cuerpo materno, mamá me va a dejar en una cuna, llorando, y va a decir, a ver,
a ver, que los pulmones se pongan bien y que llore y que aprenda de que no puede estar todo el tiempo en brazos. Todos hemos escuchado eso, ¿no? Y no estoy yendo a cosas terribles. Bueno, entonces, yo como criatura haré lo que pueda. Primero voy a llorar, después me voy a dormir del cansancio, después voy a volver a llorar, después me voy a volver a dormir. Mucho más no puedo hacer. Me podré enfermar. Entonces mi mamá me va a llevar al médico, me va a dar antibióticos, después se me va, después de la semana vuelvo a enfermarme. ¿Qué otra cosa puedo hacer siendo bebé? No me puedo fumar así y decirle, vení mamá, que te voy a explicar lo que me pasa y lo que es una criatura. No, no puedo, no tengo otros recursos. Entonces, y mientras tanto, mamá también tiene una mirada, una creencia y opiniones sobre que ella es buena, de que el papá no es tan bueno, que no la ayuda, que este niño salió caprichoso. Mamá nombra. A medida que voy creciendo, yo voy escuchando a mamá y voy organizando mi realidad dentro del sistema que mamá organizó. Yo soy buena, pero mi hermano es muy travieso y le hace sacar canas verdes, entonces mi hermano tiene que ligar palizas, yo no las ligo tanto porque soy buenita y hago lo que mi mamá me dice, pero papá es malo porque vuelve borracho. Entonces, ¿es verdad que papá vuelve borracho? Puede ser que yo no lo haya visto nunca borracho, pero si mi mamá lo dice, yo voy organizando mi entendimiento a partir de lo que mamá nombra. Yo tengo un libro muy bueno que se llama El poder del discurso materno, que explica esto y en España se consigue bien, en todas partes se consigue bien el libro. El poder del discurso materno, que explica este sistema. Está explicado de una manera súper sencilla y muy coloquial. Entonces, a ver, yo voy creciendo y mis recuerdos, o lo que me queda en la conciencia, están organizados también en base a lo que mamá nombró. No puedo organizar algo que no fue nombrado, inclusive si me sucedió. Por ejemplo, vamos a suponer que papá me leía cuentos todas las noches, pero mamá nunca dijo, qué bueno tu papá, que tiene la paciencia de contarte cuentos toda la noche. Yo puedo no recordarlo. Ahora, si yo nunca vi a mi papá borracho, pero mi mamá se pasó mi infancia diciendo que papá era un borracho, yo lo voy a recordar borracho. ¿Por qué? Porque las palabras organizan la conciencia. Y eso que está organizado en la conciencia es lo que después recordamos. Este es un ejemplo demasiado sencillo. En la realidad es todo bastante más complejo, pero así vamos también organizando la creencia de quién soy. Soy bueno, soy malo, soy activo, soy no sé qué, qué sé yo, soy inteligente, soy torpe, todo lo que mamá dijo en general. Y entonces yo me lo voy creyendo también y voy organizando lo que nosotros llamamos un personaje, que es un poquito más complejo que esto, pero en verdad, ahora no voy a hablar del personaje, pero sí vamos a hablar, para responderte, Claudia, cómo se van organizando mis creencias. Entonces yo creo un montón de cosas y cuando llego algún día a hacer la biografía humana, el profesional, el VHador o la VHadora, va a funcionar como un detective, no le va a importar mucho lo que yo digo, va a ir buscando escenas y va a ir buscando lógicas. Y entonces va a encontrar que mamá era una bestia, una mujer bruta, rústica, medio neandertal, que no tenía formación, que no tenía capacidades emocionales, que no tenía recursos, que me maltrató. Entonces va poniendo esos estantes. Después si papá era o no era borracho, lo veremos si era más importante o no. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a descubrir un montón de cosas, primero de mi infancia, de niveles de desamparo, que para mí eran normales, o de desamor, o de entrega a los depredadores, o de soledad, o de rigidez, o de represión, o lo que sea que me haya sucedido, que para mí era lo normal, porque mi universo cuando soy niño es mi mamá, es mi hogar. Por eso, Claudia, vos estás diciendo que fuiste descubriendo, parecía que tu profesional, tu VHadora, te estaba hablando sobre algo que vos no reconocías, pero que cuando lo empezó a nombrar, te empezó a encajar y empezaste a reconocer que sí, que adentro tuyo también vibraba todo eso, que un buen trabajo de VH, y que era muy distinto a lo que vos, desde una lente muy pequeña, percibías de vos misma. Sí. Y Laura. Bueno, Teresa, bienvenida, que ha venido Teresa. Perdonad que llego tarde, pero estaba precisamente leyendo libros a las criaturas. Sí, lo sabemos, estás disculpadísima. Bueno, Leticia iba a preguntar ahora por el chat, nos organizamos. Sí, y bueno, una vez que vamos viendo que nuestras madres vienen de historias tremendas, peores que las nuestras, que nosotros vamos empezando a ver los niveles de violencia también en los que fuimos criados, cuando vamos tomando un poco de conciencia de cómo vamos repitiendo muchas cosas inconscientemente también en nuestros hijos. A mí me viene una pregunta, esto es lo que conocemos
la mayoría del mundo. ¿Nos podrías decir cómo te imaginas otra civilización criada con amor, con niños acompañados, respetados, sostenidos? ¿Qué sería? ¿Te lo puedes imaginar? Sí, yo me lo puedo imaginar perfectamente y sería facilísimo. Sería muy fácil. Cuando le dedicamos, cuando invertimos nuestra presencia y nuestra amorosidad para los niños, en pocos años los niños son las personas más amables, dóciles, tranquilas, inteligentes, emocionales, escuchan, observan, comprenden. Ahora, cuando estamos queriendo, que nos pasa a la mayoría de las madres, salir porque nos inundan con sus demandas y tenemos tantos agujeros emocionales que no tenemos organizados esos recursos para decidir que algunos años nuestra prioridad va a ser la presencia amorosa y la quietud respecto a esos niños. Bueno, a esos niños después les pasa de todo, lo sabemos. Entonces se enferman, se portan mal, se accidentan, se distraen, demandan cada vez más. O sea, invertir en nuestros niños es riesgo cero, después es todo ganancia. Y no solamente para después tener una maternidad, una paternidad o un futuro, los padres mucho más tranquilo, es porque esos niños van a vivir su vida, van a tener que pasar por sus obstáculos, pero no van a perder la alineación con su propio eje. Y eso les garantiza una seguridad interior que es muy difícil construir más adelante. Ese eje, esa estructura se organiza cuando somos niños, en casa, gracias a la disponibilidad amorosa de mamá. O la tuvimos o no la tuvimos. Y si no, después andamos medios cojos toda la vida, que es lo que nos pasa a la mayoría de las personas. Yo no sé cuánto es una masa crítica de madres y padres y familias que puedan dar una prioridad absoluta a los niños con la mayor conciencia, indagándose a sí mismo, porque esto no es una cuestión de buenas intenciones. Buenas intenciones tenemos todos. Si lo hacemos desde la ceguera, el automático de nuestros vacíos interiores va a salir, nuestra rabia, nuestra furia, lo que sea. Pero si realmente lo que cada niño merece es tener como mínimo una mamá que esté honestamente en una interrogación profunda consigo misma. Eso es todo lo que necesita. Ni una linda casa, ni un lindo coche, ni lindas vacaciones. Lo demás viene por añadidura. Ya. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer eso tan simple? Porque venimos de infancias muy difíciles y no lo sabemos. Y en verdad tenemos que decidir si nosotros vamos a hacer y vamos a poner todo ese trabajo y esa energía y esa disponibilidad para cortar ese eslabón de una cadena transgeneracional de desamor. Si no lo hacemos nosotros, estamos delegando esa obligación en la siguiente generación o en la otra. Pero no bastan nuestras buenas intenciones. Tenemos que decir, ok, no sé muy bien de dónde vengo, o un poquito sé por las historias familiares. Yo realmente quiero cortar esta cadena de toda mi familia ascendente. La quiero cortar. Bueno, me voy a tener que dedicar, quizá toda mi vida, pero ya ser mucho más consciente de que no voy a automáticamente ni ciegamente descargar ni furia, ni rigidez, ni prepotencia, ni hambre, ni guerras, ni combates, ni juicios de valor, ni nada sobre mis criaturas. Y bueno, es mucho trabajo. En una de esas le tenemos que dedicar la vida, es la verdad. Pero los resultados van a venir en la próxima generación, porque la BH no propone que nos sintamos bien y que seamos felices. Que no estoy muy segura de lo que es la felicidad. Es muy tonto, todo el mundo y todo lo que hacemos, todo para ser felices me parece bastante tonto. Pero ofrecer los recursos con los que hemos llegado a este mundo para amar a nuestro prójimo lo mejor de lo que seamos capaces y ejercitar esa capacidad de amar todo lo que podamos para beneficiar el bienestar del otro, eso me parece que sí vale la pena en esta vida. Claro, lo que pasa es que la felicidad... Sí, que la felicidad... No, solo como esto. La felicidad me viene que la entendemos como que me complazcan, que esté yo en el placer, o sea, la felicidad como el concepto bien infantil de que mamá me nutra de todo, ¿no? Y no me falte de nada como cuando estaba en la barriga. Claro,
comer bien y sabroso, tener mucho dinero, hacer viajes. ¿Es eso la felicidad? Tener una pareja que Claro. te plazca, la verdad que es tan infantil y tan superficial que venir a la vida para eso, la verdad es demasiado poquito. Pero este otro de ofrecer amor que tú propones realmente toca un lugar que también trae felicidad, en otro formato. Es como una recompensa de, wow, vine aquí para algo, para, yo qué sé, puse una luz a alguien, pude hacer un poquito más agradable la vida a alguien, Tal no sé, yo cual. creo que eso es más felicidad que yo Tal necesito que me den una copa de vino para sentirme bien. Tal cual, es así. Pero bueno, hasta que no lo experimentamos no nos damos cuenta. Y en general, como estamos tan lastimados, provenientes de nuestras infancias, creemos que cuanto más yo consiga, mejor me voy a sentir. Y al final es un agujero que no se llena por más sustancia que me ponga, alcohol, drogas, azúcar, dinero, lujo, un montón, sexo, todo lo que me quiero poner, el agujero queda igual. Ahora, cuando yo empiezo a amar francamente, y no está escrito que las madres seamos capaces de amar a nuestros hijos, porque somos madres, eso no es verdad, no es verdad. Hay que desandar muchos caminos para ver si realmente somos capaces de amar, no que nosotros consideramos que estamos amando a nuestros hijos, para registrar si nuestros hijos se sienten amados, o si mi pareja se siente amado por mí, o si mi vecino se siente amado por mí. Bueno, ahí es como vos decís, Leticia, cuando eso sucede, el bienestar es tan enorme, la felicidad es tan enorme, y se va empequeñeciendo el agujero que traemos de nuestra infancia, es así. Pero nadie tiene por qué creerme. Claro. Claro, es que se confunde mucho el concepto de amor, ¿no? Que no sabemos bien qué es, porque es lo que has dicho, parece que el amor es tener una pareja que te haga caso y esté de acuerdo en todo, y una serie de películas que nos hemos hecho que luego nunca coinciden con la realidad. Y dicen que tener un hijo que te enseña al amor incondicional. Por la calle no se ve eso, se ven unas batallas campales, un maltrato generalizado, normalizado, como decías antes. Entonces, ¿tú crees que la solución es conectar con ese amor incondicional y una vez que conectas ya, que es contigo mismo, ya lo puedes ofrecer a los demás? ¿Cuál sería el método? Porque decir conecto con mi amor y entonces no nos contamos el cuento de que conecté con mi amor incondicional. No, yo creo que justamente hay un trabajo arduo para hacer. Yo propongo la biografía humana, hay otros caminos. Yo propongo la biografía humana y soy testigo de miles y miles y miles de personas de todas partes del mundo que hacen este proceso, hombres y mujeres de todas las edades y condiciones. Lo difícil que es, lo difícil que le resulta a cada uno, porque estamos, como les decía, todavía muy aferrados a nuestras ilusiones y también a nuestros agujeros emocionales como consecuencia de nuestras infancias. Entonces, traspasar, venir de una infancia dura, durísima, horriblemente dura o un poquito dura, no importa, depende de cada caso, y querer transmutarlo, pero para eso yo tengo que tener muy claro y hacer un trabajo arduo cada día, y muchas veces me va a salir mal, y alguna vez me sale bien. ¿Qué es lo que me sale bien? No actuar con mis automáticos infantiles. Yeah. Y es un trabajo de toda la vida. En una de esas el resultado se ve en la siguiente generación o se ve 40 años después. Por eso digo que no es que esto nos va a beneficiar inmediatamente. Claro. Teresa, ¿te animas ya? Sí, volviendo un poco al título, ¿no? De La luz en la oscuridad. Cuando uno empieza el camino de la BH y conecta, ¿no? Con esa conciencia, digamos, ese ser un poco más elevado que los que andamos por aquí pululando ciegos, que somos la mayoría casi todo el rato, y uno intenta vivir desde ese lugar, ¿no? Y mostrar eso a los niños y encarnarlo realmente, ¿no? En su familia, en su entorno y demás. De alguna forma uno se convierte en esa luz, en esa oscuridad, ¿no? Al final. Y yo personalmente pienso que cada vez hay más gente, cada vez veo más, o a lo mejor me la encuentro más, no lo sé, puede ser. Pero luego pienso... en... A ver, o ese se quedó congelada. A ver, y luego pienso... lugar, ¿no? Estar en ese lugar y estar constantemente tirando. ¿Sí? ¿Dónde me quedé?
El Sí. luego pienso, te has quedado ahí, has dicho luego pienso y de repente se ha hecho una pausa. Nos hemos No sé quedado dónde en me he vivo. quedado. ¿Veis? ¿Qué piensas? Que ir tirando como de ese lugar donde vas dando luz en los sitios, Teresa, Siempre me ¿es pasa eso lo que...? Madre mía, es lo más emocionante, Teresa. Bueno, a ver, que cuando empezamos a caminar desde ese sitio y nos damos cuenta que efectivamente ocurren momentos muy mágicos, ¿no? De encuentros con gente que son increíbles. Entonces, por ejemplo, hablando de esa masa crítica, ¿no? No sé si hay suficiente masa crítica como para no desesperarse en un momento dado. Y veo, no sé por qué estoy contando esto, tenía una pregunta pero se me ha ido. Pero bueno, era simplemente eso, ¿cómo? Ay, perdonad. Entre el corte y esto se me ha ido la pregunta. Pero sí, tiene que ver con cómo mantenemos esa luz sin apagarla a pesar de toda la oscuridad de alrededor. Y cómo enseñamos a nuestros hijos, que al final van a salir a un mundo bastante terrible, en muchos casos, los colegios, no sé qué, todo el sistema como está ahí fuera, al final van a vivir en él de alguna manera, ¿no? ¿Cómo enseñarles a mantener ese porque a veces dices, bueno, pues chicos, se meten en el sistema, que sean inconscientes y a la mierda, ¿no? Porque es más, en el fondo es el camino, digamos, más fácil, dejarse llevar por la corriente, ¿no? No me parece que sea ni el más profundo, ni el más enriquecedor, ni el más amoroso, ni el más feliz en realidad. O sea, la felicidad de ese amor con mayúsculas para mí es incuestionable, aunque no significa, no es la felicidad empaquetadita en un esto de corazón con un lazo, como decíamos, ¿no? Como de mentira. Pero esa felicidad real que aporta ese amor, ¿cómo transmitirla a los niños y sin ser unos raros? No sé si se entiende lo que digo, sin estar fuera del... No, pero entiendo perfecto. Primero, no hay nada que transmitir, los niños lo viven. Si yo Bueno, realmente estoy en mi eterno ahora, y si estoy fusionada con mis hijos, y si comparto con ellos, y si percibo lo que les pasa y puedo nombrar lo que les pasa a ellos, y si percibo verdaderamente lo que me pasa a mí, lo que pasa a papá, lo que fuera, y compartimos las dificultades, la vida cotidiana, si respetamos sus biorritmos, si comemos saludable, si estamos atentos a cada dificultad que tienen, a un raspón, a una caída, a un problema con un amiguito, si estamos, si pensamos, no tenemos nada que transmitir. Los niños van a estar viviendo en su propio bienestar y después van a ir desarrollando mucho su libertad interior y su inteligencia emocional. O sea, van a ser niños que saben que a mamá y a papá les pueden contar cualquier cosa, todo les pueden contar. Todo, desde un niño hoy se peleó con otro niño y vino la maestra y les gritó y a mí no me gustó que le grite, ¿a vos te pasó algo? No, yo estaba mirando solamente. Los niños pueden contar todo porque tienen confianza plena. No solamente que mamá o el adulto los va a escuchar, sino que siempre va a tener tiempo para estar disponibles, para estar atentos sobre todo a lo que viven en los momentos en que no están. Si ese niño se siente bien, puede ir a la peor escuela. Bueno, vamos a tratar de no mandarla a la peor escuela que exista. No, la peor, claro, o sea, va a ser un poco menos difícil. Claro, y va a entender lo que pasa, y va a entender, y le explicaremos, bueno, esta maestra tiene estos recursos, si no grita no sabe cómo hacer para que los niños vienen desesperados de sus casas porque las mamás no están, y están todo el tiempo solos, y entonces no saben jugar. Bueno, a ver, ¿hay uno de los 30 que vos puedas jugar? Sí, con Juancito. Bueno, entonces vamos a tratar, voy a llamar a la mamá de Juancito y veremos si podemos hacer algo juntos, que es el único que más o menos tiene un juego, y acompañaremos dentro de la realidad. No, yo no creo que haya algo que transmitir a los niños. Los niños o lo viven o no lo viven. Sí, o, lo viven o no lo viven. O están en su bienestar o no están. O tienen confianza plena en sí mismos y en sus padres o no la tienen. Y si pueden manifestar, sobre todo a partir de que hablan, ¿no? Y antes también, si pueden manifestar todo lo que les pasa y estamos atentos milimétricamente a pensar con ellos, a ver, por supuesto no es lo mismo un niño de 3 que un niño de 9 o que un niño de 14, ¿no? Va cambiando, pero si tienen la absoluta certeza de que pase lo que pase, mamá o las figuras que haya, están ahí para apoyarlo, pensar, reflexionar, ver qué capacidades tiene, qué sé yo, ese chico está salvado, no importa cuál sea el entorno. Claro.
Hay muchos temas que tú Sí, además esto que dice... Nos Dale, Lara. estamos usando. No, dale. Bueno, una cosa Voy a rápida. escribir en el chat. Sí, que me gustaría que desmontara, porque hay muchas cosas que Laura desmonta siempre. Uno de ellos es el tópico de que tenemos muchas en la maternidad, llamada consciente, con apego, que es que tienes que estar, que si estás mucho con tu hijo, le das mucho el pecho y le llevas a un colegio alternativo, eres una buena madre. Me gustaría, ahora has dicho lo de que puedes conectar de otra manera y puedes incluso llevarle a un colegio normal, que tú en tu propia experiencia, tú tienes eso en tu propia historia, ¿no? Con tus hijos mayores. Me gustaría que lo contaras porque hay mucha gente que no lo sabe para desmontar también ese tópico. Sí, a ver, todos tratamos, y hablando de las madres, lo voy a decir en femenino, obviamente todas queremos hacer lo mejor, darle lo mejor a nuestros hijos. Si estamos en el club de lo alternativo, suponemos que si tuvimos el parto en casa y hicimos colecho y le dimos la teta y armamos una escuela alternativa, estos chicos están bien. Y la verdad que vuelvo a decir, lo único que necesitan los niños es tener una mamá como mínimo que esté en una interrogación profunda. En una interrogación profunda consigo misma y que revise su propia infancia, porque todo lo demás es cáscara. ¿Es mejor una escuela alternativa que una tradicional? Por supuesto. Posiblemente. Por supuesto. ¿Es mejor que un chiquito haga colecho al que duerme en la cuna? Por supuesto, pero no es garantía. Si esa madre es una madre que está disfrazada de alternativa hippie, pero en realidad tiene adentro un nivel de rabia y de furia que viene de su propia infancia, porque tuvo una madre dragón que la incendió, el niño va a estar conectado con ese fuego incendiario, no con la escuela alternativa. Entonces esto es importante. Por eso repito, lo único que necesitan los niños son mamá o papá o quien sea que estén en una verdadera búsqueda y de una interrogación profunda de toda su sombra. Y cuanto más lo ordenen, más tranquilos van a estar los niños. Cuanto menos lo ordenen y más se cuenten el cuento de que somos modernos y hippies y alternativos, peor van a estar esos niños. Gracias. Leticia. Sí, bueno, me salen 1.000.000 de preguntas. Mira, primero, yo pienso, ¿qué síntomas crees que pueden tenerse en cuenta como campanitas para empezar a pensar que hay algo que podemos mirar? Es decir, como estamos tan acostumbrados y tenemos la violencia tan normalizada, a veces tiene que ocurrir un cataclismo, una crisis vital, una tal, para que, aquí hay algo que quiero mirarme, pero yo creo que hay tantos síntomas que pueden ser campanitas. A veces estas mamás que estamos o que están intentando hacerlo súper bien y demás, la ves intentando ser, por ejemplo, amorosa, ¿no? Esa es una situación que a veces veo yo. Una mamá que la ves, ay, cariño, parece que está intentando poner toda su buena intención y el niño, no, tal, manifestando a tope, ¿no? Entonces, bueno, eso es una, pero creo que debe de haber como un montón de síntomas para que podamos empezar a decir, bueno, igual esto es una pista de algo que puedo mirar antes de que sea enorme. Y bueno, esto que estás contando, Leticia, yo una mamá que de cariño, ponete el suéter y el nene está, ya es suficiente pista. O sea, hay muchos momentos donde la mamá intenta ser amorosa, pero adentro le carcome la furia, que es histórica, que tampoco tiene que ver con el niño, que es propia. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa mamá? Revisar y poner y ordenar de verdad lo que le pasó, no lo que ella recuerda, de verdad qué hizo con eso, de verdad lo identificada que está su madre, de verdad cómo tiene normatizada la pelea o la adrenalina o lo que fuera, de verdad. Y cuando ella se vaya dando cuenta para qué le sirve y para qué la complica y quiera intentar cambiar y le va a costar muchísimo cambiar, bueno, se va a dar cuenta porque el niño actúa en el fondo igual que ella. Claro, mira, sobre eso yo también tengo una pregunta, porque es precisamente lo que yo estoy viviendo en este momento. He pasado de ser una mamá muy inconsciente en muchas cosas a darme cuenta de una serie de cosas que digo, ay madre, espera. Y como resultado de esa autoobservación, empiezo a notar en mi hija cosas que yo digo, uy, esto por aquí no es, ¿no? O sea, está empezando a coger cosas que igual no eran suyas. Y mi pregunta es, claro, al tener tu conciencia de tus cosas, pues ya puedes acompañar mejor. Pero no estoy entendiendo del todo lo que me estás diciendo, porque o me explicás bien específicamente o hablamos en general.
Cuando vos decís, mi hija está cogiendo cosas que no son tuyas, ¿de qué estamos hablando? Porque de repente veo que tiene actitudes que no son las normales y que son el producto de algo que yo ya he empezado a implantar. O sea, como exactamente, pues que de repente ella se hace cargo de cosas que no le corresponden o que ella intenta arreglar situaciones específicas. A ver, ¿puedes ser concreta? Porque así en el aire no me... Sí. A ver, Mira, más por ejemplo, mi niña en este momento, de repente... ¿Tiene qué edad? Tiene 9 años. Ok. Y me he dado cuenta, que yo antes no me había dado cuenta, que de repente ella es como la que está apagando fuegos. Que ella de repente está muy pendiente de solucionar las situaciones y los conflictos. Que ella está como que se pone muy nerviosa e intenta, papá, no digas esto, mamá, tal cosa. O de repente ella ve que va a haber un conflicto, inmediatamente está ella. Y digo, pero esto, un momento. O de repente también veo que yo digo algo y ella es demasiado obediente. Yo digo, esta obediencia tan extrema no me parece ya normal. Lo que antes como madre dices, uy, qué bien, mi hija, qué obediente es, wow, qué bien, qué buena madre soy. De repente dices, oh, esto no es el resultado de algo malo, de algo que yo no he hecho bien. No, vamos a sacar el malo y el bueno lo vamos a sacar. Por lo que vos estás contando, a ver, lo que sí tu hija manifiesta es que, por un lado, tiene bastante rechazo o miedo a los conflictos y que los conflictos han sido, en estos 9 años de su vida, moneda corriente y que se le ha delegado, o vos o tu marido o ambos, se le delegó a ella un lugar de mediación y que no le corresponde. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ella medie o que bajen entre ustedes los conflictos y entiendan de que esta niña necesita quietud, silencio, amparo, acuerdos y disponibilidad y que hay algo que los adultos tienen que resolver porque esta niña pretende resolver algo que no le compete. Pero está manifestando que quizá para ustedes este nivel de conflictos era un nivel de adrenalina con el que se manejaban en la edad adulta bien, pero esta niña está siendo lastimada, claramente. Exactamente. Y mi pregunta, cuando ya llegas a este punto, que de repente ya eres consciente de todo este escenario que estamos mirando aquí, simplemente con lo que tú dices, darte cuenta, parar, ¿es suficiente o hay que hacer un trabajo con ellos especial? No, con ellos no, con uno mismo. Por eso te digo, o sea, simplemente es un trabajo personal y con eso queda. Y ya lo que pasa es que si uno, a ver, estoy hablando en el aire porque no me acuerdo tu VH, pero ponele que vos venís de historias de muchos conflictos y guerras y batallas y armaste una pareja donde ustedes se entienden en la medida que discuten y pelean. Bueno, y ahora te vas dando cuenta que esta niña termina lastimada. Lo que vos tenés que ver es cómo haces para encontrarte con el otro y con vos misma por fuera de la pelea, que dicho así parece fácil, pero hacerlo es muy difícil, cuando fue mi sistema vincular desde que yo fui niña. Entonces, todo lo que tengo que... Ahora, si ustedes no se pelean más, si ustedes conversan, dialogan, se ríen, se divierten juntos, esta nena va a ser... De repente va a empezar a usar su libertad. Por ahora usa su energía en tratar de parar de que la cosa no crezca. Entonces, con la nena no hay que hacer nada. Igual repito, uno primero entiende, después ordena, después tiene buenas intenciones y después hay que ensayar. Esos ensayos no pueden durar toda la vida. Estoy siendo un poquito pesimista para los que nos están escuchando, pero bueno, es realismo puro. Sí, pero esos ensayos, a veces la gente cree que, ya lo entendí, que no tengo que pelearme con mi marido. Venga, no me peleo con mi marido. Eso no pero el ensayo es, claro, el ensayo es realmente donde viene el aprendizaje. A ver, dije, y el otro entendió. Y yo entendí de lo que el otro dije y ese es el trabajo de lo que realmente nosotros tendríamos que haber aprendido de niños, que yo creo que es lo único que deberíamos de haber aprendido de niños en la escuela, a gestionar, a comunicarnos, a llegar a acuerdos, a tener en cuenta al otro y todo eso que no hemos sido capaces de hacer, de repente nos tenemos que empezar a hacer cargo con 30, 40 o 50 o 60 años, ¿no? Cuando lo más normal era que nos estuviéramos tirando en casa con lo primero que nos encontrábamos porque era habitual y además decíamos, si lo hace todo el mundo, ¿por qué no lo vamos a hacer?
Entonces, empezar desde otro lugar a hablar o a pensar o a mirar es todo un... Sí, y entonces, y vamos. quiero añadir ahí una cosa, que muchas veces, o por lo menos en mi experiencia, lo que a mí me ocurre es que esos ensayos no se hacen en los ámbitos habituales, se hacen con gente nueva. Y empiezas haciéndolos, o sea, y lubricándolos, por decirlo de alguna manera, en ámbitos donde no tienes esto. Y a veces en casa solo puedes simplemente ponerle conciencia poco a poco. Eso es como ir a casa de tus padres, es imposible. O sea, llegas, inmediatamente eres niño otra vez y salen todos los automáticos. Poco a poco puedes ir poniéndole conciencia, y a lo mejor parándolo. Pero hasta cierto punto, como que hay un momento ahí y estalla la bomba otra vez. Y sin embargo, fuera de esos ámbitos, sí puedes entablar relaciones con gente nueva, ensayando otras formas. Y a base de haciendo relaciones nuevas, vas aprendiendo y vas sabiendo dónde sí está la forma buena de relacionarse. O sea, un sitio donde realmente te sientes que puedes, bueno, que estás en contacto con eso que decías, Laura, me parece súper clave. Es ese ensayar formas de encuentro con el otro desde otro sitio. Cuando tú empiezas a ensayar esas formas, aunque sea con otra gente, empiezas a ejercitarlas como una gimnasia y de repente se convierten en quien tú eres. Y cuando vuelves a lo otro en casa, o sobre todo yo, en mi caso, sobre todo es en casa de mis padres, estalla la bomba directamente porque es intolerable ya para o sea, el personaje se ha quedado tan fuera de lugar que cuando vuelves a casa y te exige el entorno que seas el personaje, es imposible. Y entonces es peor todavía. Es como tan incómodo que aquello no funciona por ningún lado. Entonces, creo que es muy... O sea, para que la gente no se asuste tampoco. O sea, existen ámbitos en los que se puede ir siendo esa persona sin personaje, y a veces tiene que ser gente muy nueva o sitios incluso muy nuevos y poco a poco. Puede ser eso, a lo mejor en el trabajo vamos a seguir siendo yo qué sé, el del látigo y no sé qué, pero fuera del trabajo, a lo mejor en un proyecto distinto podemos aparecer sin personaje. Nos atrevemos a hacer eso y podemos ensayarlo. Puede ser. A mí desde luego me ha ido pasando así y poco a poco voy pudiendo adaptar eso a ámbitos más, bueno, donde hay más, más historia, por decirlo de alguna forma. ¿Qué más? A lo mejor es que tenemos también un nivel de exigencia muy grande, ¿no? De autoexigencia. Y queremos que todo sea perfecto, que los niños sean perfectos. Y si un día nos sale algo mal ya, ¿no? Lo que decimos, ves, lo he hecho mal, lo que decía ahora Claudia, ¿no? Ves, es que lo he hecho mal hasta ahora y que también... Bueno, eso depende de nuestras creencias y nuestros personajes. Ya, quizás hablo por mí, ¿no? Claro. Algunas personas son exigentes y a veces también son creencias que vienen formateadas de nuestra infancia. ¿Qué es hacerlo bien? ¿Qué es hacerlo bien? A veces es un nivel de estupidez que cuando nos ponemos a pensar era lo que era bien para mamá, estar bien aplicado, portarse bien, sonreír a la gente, ir con la ropa limpia. ¿Qué es estar bien? Ser el mejor alumno en la escuela, ¿qué es? Es importante, en algunas familias eso es un valor primordial, en otras no, ni siquiera existe como valor. Entonces eso es tan subjetivo y tan poco importante también. Claro. Y Laura. Sí. Hay algo que yo he ido entendiendo hace poco y es lo de a veces las madres, los padres también, creemos que tenemos que hacer mucho, que un niño requiere muchísima atención, que tenemos que hacer muchísimo, esforzarnos muchísimo. Y de repente yo me di cuenta de que eso no es verdad, o sea, que un niño es una cosa de más entrar en otro, de no hacer, que son más sencillos, vaya, que somos nosotras mismas las que nos complicamos, que creemos, que necesitan, que... ¿Qué puedes aportar de esto? Porque yo, no sé, fue como de estas cosas que te cae la ficha y dices, pero no es hacer más. A veces nos matamos y hacemos y construimos y ponemos y... Y cuando los niños, sobre todo los niños pequeños, adoran mucho más la quietud, el cuerpo a cuerpo, el vínculo más así, más corporal, los tiempos más relajados, estar en el agua, cantar una canción, pasear muy despacito. A veces con un niño pequeño hacemos 100 metros y cada piedrita, cada hormiga, qué sé yo, eso es el paraíso. Y nosotros queremos llegar a la plaza o queremos llegar a la actividad.
Y eso sí, a veces tiene que ver también con nuestros personajes, ¿no? La idea, porque en vez de, lamentablemente, vos antes decías, Leticia, no sé si lo dijimos antes o después de la grabación, para mí uno de mis libros también preferidos es Una civilización niñocéntrica, que también está disponible en Amazon, se consigue fácil, Una civilización niñocéntrica. Y justamente lo que nos cuesta mucho a los adultos es entender que si nosotros nos adaptamos al biorritmo de los niños, a las necesidades de los niños, la vida se vuelve muy sencilla. En cambio, nosotros tenemos una creencia y se la imponemos a los niños, que el niño tiene que ser así, que esto es bueno, que esto es malo, que esto es saludable, que lo otro no es saludable. Son ideas. Pero si nosotros simplemente siguiéramos al niño y fuéramos tomando pequeñas decisiones en base a lo que el niño va manifestando, la vida sería mucho menos exigente, más fácil, más tranquila, y el niño estaría mucho mejor. Y nosotros aprenderíamos a volver a nuestra propia naturaleza perdida a través de del contacto con el niño pequeño. Y esto no es solo para las madres, las profesoras, por ejemplo, en las escuelas o en los jardines de infantes, o cualquier persona, el que tiene sobrinos, el que tiene nietos, el que tiene hijos de amigos. Estar en contacto con niños, un contacto bastante importante, ¿no? Una vez por año, es bien interesante porque nos lleva a un lugar tan sencillo. Y los niños en realidad piden tan poco, o lo único que necesitan es sentirse sentidos y sentirse acompañados en esa sensación de sentirse sentidos. Y si tienen edad, a alguno le gustará más conversar, otro jugará con la pelota, el otro le gustará dibujar, el otro querrá jugar más cuerpo a cuerpo, o el otro querrá salir, o el otro querrá saltar, o el otro querrá dormir acurrucado. Pero es tan sencillo. El problema es que nosotros tenemos primero la idea y después se la imponemos al niño y pretendemos que el niño se adapte. Si nosotros partimos de la base que no le vamos a preguntar nada a nadie y que nos vamos a entregar a percibir qué es lo que el niño me va pidiendo a medida que va creciendo, no digo que sea facilísimo porque es cansador, obviamente. No es que tampoco voy a decir que es facilísimo, pero es mucho más fácil que lo que nosotros nos imponemos cuando convivimos con niños. Sí. Laura, y el problema, o por lo menos el problema, no sé si estás de acuerdo, pero el problema que yo veo ahí es que tenemos tanto dolor y tanta incapacidad emocional acumulada precisamente porque estamos todos tan estropeados de ese niño, ¿no?, nuestro, que la dificultad no está tanto. Es verdad que una vez que uno se suelta a hacer eso y se entrega a lo que le pide el niño, efectivamente es demasiado. Es tan sencillo que para la mayoría de los personajes es intolerable. Primero porque el ritmo, para los que son activos, el ritmo frenético que nos pide la vida es lo de estar sin hacer nada, entre comillas, es insoportable para muchos. Para otros, por el dolor emocional que supone el estar quietos, ¿no?, o el estar sintiéndose. Teresa, la vida no nos propone un ritmo infernal, es nuestro propio... La vida del mundo moderno, quiero decir. No, tampoco es verdad. Yo vivo en una ciudad mucho más infernal que la ciudad donde vivís vos, tampoco es verdad. Lo único que lo que nos impone es nuestra propia vivencia infernal de nuestra propia infancia. Una ciudad terrorífica no nos impone ningún ritmo, no es verdad. No es verdad. Es nuestra propia infancia, es nuestro propio personaje que no puede vivir frenéticamente, pero no es el entorno. Totalmente de acuerdo, pero a lo que me refiero, o sea, pero creo que el resultado de la sociedad de hoy día es la sumatoria de todos esos personajes acelerados que se autoimponen ese ritmo. Es eso a lo que me refiero, no tanto. Entonces, la mayoría de nosotros respondemos a ese tipo de personaje. Hoy día esa enfermedad es general. En general sufrimos todos de hiperaceleración, de exigencia, de hiperperfeccionismo, de hipertodo exageradísimo y superactivo y superproductivo y tenemos ese paradigma todos metidos, es muy difícil deshacerlo. Me refiero a eso, que es muy generalizado y creo que el discurso general puede ser es muy engañado porque venimos todos desde esa perspectiva, o muchísimos de nosotros. ¿Sí? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, perfecto. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, Teresa. Yo, para bien o para mal, tengo una perspectiva muy ampliada de las miles y miles y miles de VHs. Yo no podría afirmar que la mayoría de la gente está subido en un personaje hiperactivo. No lo podría afirmar, para nada.
Hay algunos hiperactivos, hay otros que son manipuladores, hay otros que están totalmente locos y desquiciados, hay otros que son dragones que sacan fuego y que están en medio de peleas terribles, hay cualquier cantidad de gente medicada, deprimida y pretendiendo que los demás se ocupen. O sea, si yo te tengo que hacer un panorama general, desde mi perspectiva, yo no diría que la mayoría de la gente está hiper exigida para nada. Al contrario, casi te diría que al contrario. Yo soy una persona súper activa. A mí me gustan los personajes muy activos y casi no los encuentro. Y casi no los encuentro, así que te diría que no. Hasta que espero que alguien me conteste, ¿no? Casi te diría que no. Me parece que no, que la gente está inundada, que da vueltas, que la gente es confusa, que la gente entiende las cosas mal, que interpreta lo que quiere. Sí, puede ser que esté yo proyectando mi propio... Sí. No, te digo porque o hablamos de un caso particular o estamos tratando de ampliar la mirada y pensar un poco en general. Y yo estoy tan intoxicada de realidad, lamentablemente, porque me paso la vida leyendo los informes y supervisando todo lo que mi equipo atiende, que está incluida Leticia, y entonces tengo acceso a la realidad de cómo las personas sufren en el interior de su sí mismo, y qué cosas hacen, o qué cosas creen, o qué cosas les salen automático a hacer. Y la verdad que tengo que contar con los dedos de la mano los que son hiperactivos y resuelven cosas. Claro, puede ser que yo tenga más gente alrededor por mí, que sea, por mi entorno, por lo que sea, que tiene ese perfil, porque yo veo mucha gente así alrededor, pero sí puede ser que sea mi realidad más que la generalidad. Perdona, Laura, otra pregunta. Con esto que dices que llevas muchísimo tiempo y que con gente y con los informes y con todo esto, ¿tú has visto que la cosa va a peor? O sea, quiero decir, los niños de hace 15, 20, 30 años, ¿realmente estaban igual o estaban mejor? ¿Tú crees que cada vez estamos más desconectados o no? ¿O es igual? Es igual, es igual. Yo creo que vamos a necesitar 500 años para ver algún cambio, si es que lo hay, para mejor o para peor. En 15 años, para la historia de la humanidad, es 1,5 segundos. Porque la sensación es que estamos peor. No. A ver, si imaginamos la vida de las infancias de nuestras abuelas y nuestros abuelos, si imaginamos, por los relatos que hemos tenido, las infancias de nuestros abuelos, ¿podemos decir que fueron infancias bonitas? Para nada. Bueno, entonces no estamos peor, porque no importa la figura que nosotros hayamos armado sobre el abuelo o la abuela, o que mamá nos haya contado historias, y que después, qué sé yo, la realidad, si nosotros podemos imaginar las infancias que tuvieron estas personas, podemos imaginar también los horrores que ellos perpetuaron durante su vida adulta, aunque nosotros como nietos no hubiéramos sido directamente violentados por estos abuelos. Entonces, no, que vamos para peor, no. ¿Vamos para mejor? Me parece que tampoco. ¿Por qué? Porque yo creo que todavía una masa crítica tienen que ser varios millones de personas. Al hilo de esto, Laura, porque nosotros aquí hablamos mucho de todo lo que está pasando, de la Agenda 2030, de toda esta ideología de género impuesta, cómo los jóvenes están cada vez más desconectados de sí mismos, cómo son los que menos se han revelado ante todo lo que está pasando. Entonces, ahí, ¿tú no crees que está pasando algo nuevo? ¿A qué crees que se debe todo esto? ¿O tú lo ves como que es algo normal de la época y que ahora tienen el móvil y los tatuajes igual que antes tenían otra cosa? Ahora tienen el móvil y antes tenían la represión y mamá no te dejaba salir hasta que no salías virgen al matrimonio. ¿Y quién estaba mejor? Y entonces, 1 o 2 generaciones atrás nos casábamos a los 30 años vírgenes. ¿Qué? ¿Eso era estar mejor, peor? Depende cada caso. No. En las biografías humanas nosotros revisamos, primero atendemos gente de todas las edades. Y si atendemos a una persona de 60 años, de mi generación, yo tengo 65, y vamos a ver la infancia, vamos a imaginar lo que era mamá. Y vemos cada desastre, cada horror, cada cosa antihumana, cada horror horroroso. Pero la verdad que en términos de la historia de la humanidad, 2 generaciones es nada. Tenemos que dejar pasar, no sé, 100 generaciones. Nosotros no lo vamos a ver. Ahora, eso a mí, Laura Gutman, no me impide trabajar
muy, muy concienzudamente para ir logrando que cada individuo que esté dispuesto entienda su desamor, ordene, cambie cosas pequeñas, siempre a favor de los otros, si tiene hijos, a favor de los hijos. Esos niños cuando van a crecer van a tener ya un nivel de seguridad y una creatividad y una especie de seguridad en sí mismo que le va a permitir en la siguiente generación funcionar un poco mejor y así, y yo no lo voy a ver, pero alguna vez esto va a suceder. O sea, por más que yo no lo vea o que falta muchísimo, yo estoy seguro, nadie tiene por qué estar de acuerdo conmigo, estoy segura que este es un camino a muy largo plazo, pero es como cada granito de arena. Bueno, el desierto lo vamos a ver y no, pero está hecho de millones y millones de granitos de arena. Es así, o más para no poner la del desierto, la del océano, ¿no? Cada gota cuenta, al principio una gota, muchas gotas apenas si conseguimos un vasito de agua, y frente al océano es nada, pero sin embargo tenemos un vaso lleno. Yo espero morirme a mí me viene una... lleno, sí. A mí me viene una cosa y es, bueno, nosotras vamos viendo toda la Agenda 2030 y todo lo que quieren imponer y todo eso, pero para eso hay que creer en lo que cuentan, hay que no rebelarse, pero aunque tú no vayas a la guerra, aunque tú no levantes banderas, hay algo que yo vi, por ejemplo, cuando nos juntamos tú y yo, ¿no? Y vamos con nuestros niños y tal, yo me muero de la risa, o sea, me da la risa, porque ellos a veces con una cara ya están descartando, o sea, ellos van como si fueran pasando por un filtro que es que eso hay que verlo a través de la experiencia, un filtro que tienen interno, que es esto que traes tú, Laura, de su estructura o de su tal, y da igual que el otro diga cualquier estupidez, da igual que el otro diga, porque ellos ya es como si supieran lo que es verdad y lo que es mentira, y lo hacen en automático. Entonces pasó uno y dijo, lo mejor es que ahora hablemos todo en inclusivos y no sé qué, y el niño ya lo descartó, porque está como en eje consigo mismo. Entonces entró por aquí, no lo movió del sitio, no. Y nosotros podemos decir, no, eso está mal, levantamos banderas y defendemos lo nuestro, y que no, y salimos a la manifestación. Y al niño en un punto ni le interesó, o sea, que mi madre que vaya a la manifestación, que se rebele, pero él es como si ya supiera lo que está bien o lo que está mal, como muy interno. Es así. Sí, además, sobre todo, no va a ser su madre la que le diga lo que... Es decir, a partir de cierta edad, lo que tú digas da igual. Le va a dar exactamente igual. Con lo cual... O no, o no, bueno, a ver, sí. Lo más importante es que un niño, un adolescente tenga contacto con su propio sentido común y con su propio criterio, y eso es lo más difícil, y eso se constituye en la infancia, si los respetamos. Si yo al niño le impongo, lo reprimo, le digo, lo educo, el niño se tiene que separar de su ser y tiene que adaptarse a lo que yo le estoy imponiendo, y una vez que se adaptó, perdió el contacto con su ser esencial, con su criterio, con su sentido común. Y ahí lo perdimos para siempre y es la historia de todos nosotros. O sea, luego es como estar o a favor o en contra. Estás o a favor o en contra, pero en ningún momento estás como en contacto con tu verdad, con tu sentido común, con tu criterio. Así es. Sí, siempre estás juzgando lo que viene de fuera como me vale o no me vale, pero no es lo tuyo propio. Sí, no viene de ti, no sale tuyo. Bueno, a mí me parece que las personas adultas que tienen hijos o que no tienen hijos, no importa, pero que están queriendo emprender un camino de integración, que sería nuestra luz y nuestra sombra. La luz es todo lo que nosotros admitimos, y nuestra sombra es la parte de nosotros mismos que no la tenemos consciente, que no vemos, o que la tenemos proyectada, o sucede, o lo proyectamos en los demás, o nos suceden los acontecimientos, en fin. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para integrar y para poder desplegar los recursos y todas las energías que sí tenemos disponibles? Porque cada uno de nosotros vivimos desde un lugar muy chiquitito de todas nuestras posibilidades, desplegamos muy poquito. La mayoría de nosotros respondemos al valor de mamá, que es chiquitito así, con relación a ¿qué? A la inmensidad y a la riqueza que tenemos los seres humanos, que podríamos desplegar millones de veces más riqueza, más amor, más inteligencia, más creatividad que lo que realmente hacemos. ¿Por qué? Por las infancias horribles que hemos tenido. ¿Podemos cambiar? Podemos, pero primero tenemos que limpiar la basura que quedó en la casa. Es como traer flores a una casa sucia y abandonada. Primero vamos a tener que limpiar. ¿Es doloroso? ¿Es mucho trabajo? ¿Es caro? Sí.
Bueno, tenemos que limpiar hasta que quede todo limpio. Y cuando esté todo limpio, recién ahí traemos unas flores. Bueno, las flores van a ser quizá con mucha suerte las próximas o dentro de varias generaciones. Pero es como decíamos al principio, no tenemos obligación, pero es un buen desafío y una buena tarea decir, me voy a ocupar en esta vida de limpiar toda la basura también transgeneracional que cada uno de nosotros trae. Eso a mí me parece que es noble. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay distintos sistemas. Yo propongo la biografía humana, que me parece que es así, que no se van interpretaciones, que no pierde el tiempo, que no juzga, que no supone que una cosa está buena y la otra está mala. No, sino que miramos la realidad real, de dónde vino esta persona, cuán distanciado estuvo de lo que esperaba como diseño, como criatura humana, qué le fue pasando, todo eso lo intoxicó de horror, de violencia, de abuso, de lo que fuera. ¿Cómo hacemos para que esa persona tenga conciencia y tenga ganas de ir desintoxicándose en términos emocionales y físicos también? Y quizá a medida que se va limpiando, todo lo que le va a acontecer va a ser más bonito, porque una casa limpia y perfumada, las personas que llegan son más hermosas, y una casa abandonada y horrible y llena de cucarachas, los que llegan son personas más feas. Pero básicamente es esa la propuesta. Después es verdad que cada uno de nosotros en nuestras pequeñas vidas personales estamos inundados por nuestros pequeños problemas personales, es verdad. Pero los viajeadores tenemos la obligación de mirar eso con mayor perspectiva. No sé si ya lo dije alguna vez aquí, pero suelo usar la metáfora de que una uva cree que hace lo que quiere y no se da cuenta que en realidad pertenece a un racimo, y ese racimo de uvas no se da cuenta que pertenece a una vid. Y cuando viene el viento y la vid se mueve, la uva se cree que se mueve porque quiere, y no tiene la perspectiva de darse cuenta que en realidad la vid entera se está moviendo. Bueno, es eso, ¿no? Nosotros tenemos que salir y mirar la vid entera, aunque después la uva quiere crecer rica y sabrosa, y esa uvita sola y que no tenga mucha semilla, ¿no? Sería así. Cuando uno está en ese proceso de quitar sombra y volver a ir a la luz, ¿no? Que es el título que hemos puesto, muchas veces quizás cree que, luego me pasó a mí, ¿no? No sabes si vas por el camino correcto, si te equivocas, y dices, pero ¿cómo encuentro yo el ser esencial? ¿Cómo? Es como muy difícil porque vas a ciegas. Está la herramienta de la biografía humana, está la astrología también, en mi caso hay varias herramientas, como tú has dicho, pero ¿de qué forma? No sé si tienes tú nos puedes dar alguna pista de cuáles son esos atisbos, esas pistas que te hacen saber que vas, esas lucecitas que te hacen saber que vas por el camino correcto. Hay muchas, pero básicamente es el bienestar de los demás y también las ganas que el otro tiene de estar más conmigo. Ah, qué bueno. Si el otro tiene más ganas de estar conmigo es porque yo estoy más alineado. Ya. Eso es una pista, pero uno lo siente, uno se da cuenta. Depende en cada caso, ¿no? El deprimido tiene que ofrecer algo, el dragón tiene que apagar su fuego, el mentiroso tiene que ser honesto, el encerrado en una cueva tiene que salir, abrir la puerta y jugarse. O sea, depende de cada personaje. Pero mira, una cosa, porque los que tenemos personajes agradables para los demás, cuando dejamos esos personajes, nos devuelven incomodidad. Igual aparecen otras personas. Pero... A ver, más o menos, dame un ejemplo de un personaje agradable para el otro. ¿El mayordomo, por ejemplo? El mayordomo, por ejemplo, el bombero. Ok, el bombero. A ver, el mayordomo, yo soy una reina y tengo de pareja un mayordomo que me complace. Al principio me gusta, pero el mayordomo me tiene miedo. Por eso me complace. Porque sabe que si no me llega a complacer, de esta reina va a salir una bestia, un monstruo ahí que va a aparecer. Porque además el mayordomo se puso complaciente porque tuvo una madre terrorífica. Entonces, ¿qué hace el mayordomo? Me complace, pero nunca va a estar al lado mío. Nunca va a tomar responsabilidad. Nunca se va a poner al hombro conmigo, porque me tiene miedo. Entonces el mayordomo puede parecer que es un personaje que a mí me sirve y que me gusta, pero al cabo de un tiempo no me gusta nada. Es más, me hace explotar cada 2x3 y no me doy cuenta. Si él es tan bueno, ¿y por qué yo exploto tanto? Porque estoy sola, porque no toma responsabilidad, porque las responsabilidades me las cargo yo sola.
porque él está más débil y está más abajo. Y me delega en mí, que soy la reina poderosa, toda la responsabilidad. Y todos los personajes tienen su lugarcito mentiroso y infantil, básicamente, ¿no? Y así uno podría ver el bombero, ay, me encanta, estoy casada con un bombero que va y apaga todos los incendios. Pero si no tiene ningún incendio, nunca va a estar en sintonía conmigo ni en intimidad emocional conmigo. Porque justamente como le teme a la intimidad emocional, siempre va corriendo a que lo aplaudan cuando está apagando un fuego. Entonces a mí me apagó algunos fuegos, me gustó tanto que me casé con él. Pero después, o sea, el estar en acción le permite al bombero justamente no estar en contacto con su propia intimidad porque le duele mucho, porque el fuego lo tiene adentro, por más que apague el fuego de afuera. Y entonces lo busco y no lo encuentro. Entonces ese bombero que me pareció tan fascinante al principio se vuelve una persona lejana, incapaz emocionalmente. No, a ver, lo estoy diciendo en términos muy brutos, metafóricos, ¿no? Pero no es verdad. Los personajes son todos mentirosos y son todos infantiles. Y nadie está cómodo con el personaje del otro. Nadie, nunca. Pero cuando estamos en contacto con la verdad del otro, pero para eso yo tengo que estar en contacto con mi ser interior, no importa quién es el otro, puede ser un amigo, un compañero de ruta, nos sentimos bien, porque estamos en nuestros verdaderos ser, uno con el otro, acompañándonos un rato en la vida. Y entonces eso se siente... Lo mágico de esto es que el bombero puede llegar a decirte, no, es que no quiero ir a apagar tantos fuegos, pero lo que realmente le está costando es decir, en el momento en el que pueda permanecer en intimidad emocional contigo, los fuegos de afuera van a dejar de ser importantes o van a perder toda potencia. Bueno, toda potencia, claro. Porque si no, vamos a poner siempre el foco en decir, no, que haya menos fuegos, que haya... Y claro. La otra cara que no se ve es la de, no, vamos a permanecer en intimidad emocional y luego ya veremos si hay fuegos o si te interesa ir a apagarlos. Tal cual. Y así cada personaje. Hay un libro mío muy lindo para los que se interesan en esto, que nos están escuchando, que se llama La biografía humana, que está más o menos explicado este tema de cómo trabajamos con el escenario de infancia, los personajes, los mecanismos de supervivencia, como para entender, porque si no parece que estamos hablando en jeroglífico. Y hay otro libro un poquito más duro que se llama ¿Qué nos pasó cuando fuimos niños y qué hicimos con eso?, que es un poquito una continuación, pero también de los personajes, pero explica un poquito más sobre los desequilibrios emocionales. Es un libro un poquito más duro. Digamos, yo recomiendo que no sea el primero que lean a quienes nos están escuchando. Pues mira, yo quería comentar una cosa desde mi perspectiva, que es de la que está trabajando, ¿no? Y está en este momento descubriendo muchas cosas nuevas. Y es que para mí ha sido súper importante el hecho de descubrir y de cómo funciono. Porque en el momento en el que descubro y me observo cómo funciono, en el momento en el que tengo enfrente a alguien que funciona como yo, ya le veo que es que está funcionando como yo de alguna manera y no me siento agredida. O sea, a mí me ha servido para no sentirme agredida por situaciones que antes me sentía yo agredida. Pero Claudia, yo para poder entenderte, pero esto es público, yo necesitaría preguntarte con qué personaje has trabajado, porque si no, no sé de qué me estás hablando. No, yo hablo en general, da igual lo que sea. Quiero decir que cuando tú te conoces a ti mismo y ya sabes cómo funcionas, ya puedes tú, cuando alguien se te acerca, ya puedes ver cómo funciona esa persona también. Entonces, ya no lo ves como un agresor, sino que lo ves como un niño que no sabe cómo tiene que... Está bien, pero quiere decir que antes yo tenía un personaje combativo y entonces entonces atraigo a personas que me agreden, por ejemplo. Entonces ahí... No, simplemente que veo a una persona también que de repente es arrasadora, o una persona que de repente no respeta, o una persona que de repente se queda quieta y ya no me siento agredida por esa acción, sino que ya... Entonces cambiemos, en vez de decir cambiemos, no me siento agredida, podemos decir no me siento interpelada. O
sea, los demás, cuando Vale. yo estoy fuera de mi personaje, lo que hagan los demás, la verdad, no me interpela. Exactamente, me da igual, porque Ok, tienes la capacidad de verlos desde otra perspectiva. claro. Entonces, para mí, eso sí que ayuda a inclusive a la propia felicidad, lo que ustedes estaban hablando antes, ¿no? Que también te ayuda a ser más feliz el hecho de que las cosas no te afecten. De repente, es que tú los ves desde otro punto de vista y ya no te están afectando de la misma manera o interpelando, como dices tú. Bueno, sí, yo lo diría de otra manera. Cuando uno empieza a ver con una perspectiva global, lo bueno es que no es que no te afecta, es que uno sigue mirando desde una perspectiva global. Esto que estaba diciendo vos, Claudia, bueno, algo le pasa a esta persona para tener que arrasar de esta manera. Problema de esta persona, veré. El tema no es tanto que no me afecta a mí, sino que tengo la capacidad de mirar con una perspectiva más ampliada. Y eso puede ser que trae alivio porque comprendemos situaciones globales. Eso es lo que digo yo, para mí ha servido para comprender. Así como me comprendo yo más a mí, puedo comprender más la situación y puedo comprender más a la otra persona. Bueno, igual es que no me sé expresar. No, está perfecto. Pero bueno, yo lo digo desde la experiencia, que yo sí que veo, a mí me ha servido para ser más feliz, porque las cosas no me afectan. Lo que antes me afectaba, ahora no me afecta. Lo que antes me sentía, bueno, sí, yo me sentía muchas veces agredida o me sentía, claro, es que si tú te sientes agredida, te tienes que defender. Si tú no te sientes agredido, no te tienes que defender de nada. Claro, depende del personaje. Ah, vale. O sea que aquí está el personaje. Es todo tan subjetivo, ¿no? Tan subjetivo. ¿Quieren que hagamos una especie de resumen de lo que hablamos? A ver. Sí, yo quería decir, es que estamos hablando de conocerse a uno mismo, ¿no? Y me he quedado con el ejemplo este que has puesto de la uva, porque es muy bueno, porque esa uva que tú has dicho que forma parte del racimo, del árbol y de la vid, no se entera de eso. Entonces, No. o sea, ¿a qué podemos aspirar? Decimos, sí, nos conocemos a nosotros mismos, entramos en este trabajo tan duro de indagación, quitamos capas y capas y a lo máximo que vamos a aspirar es igual a saber que hay otra uva al lado. Como mucho, o sea, igual, y ni a eso, igual no llegamos. Entonces, ¿qué esperanzas hay? ¿Qué posibilidades y que se hay está poniendo pocha. Bueno, es más esperanzador enterarme que hay una uva al lado que morirme sin enterarme ni lo que había al lado mío. Sí, esperanzador es más. Pero lo que quiero decir es que todos necesitamos tener más perspectiva porque los seres humanos pasamos un ratito por la Tierra y desperdiciamos muchas oportunidades en cosas mínimas. Y para mí el amor que tenemos que desplegar, el amor que podemos dar, los recursos que tenemos naturalmente y las habilidades con las que hemos llegado a este mundo, tenemos que poder encontrar cauces para desplegarlas y para que otras personas se beneficien. Si no, las cosas como que dejan de tener sentido. Y bueno, y si podemos llegar hasta 3 uvitas para allá y 2 para el costado y 4 para abajo, y bueno, habrá sido mucho más que quedarme encerradita en mi propia creencia, creyendo que soy el centro del universo, y la verdad es que no lo somos. Claro, sin saber ni siquiera Laura, ni que eres una uva. Claro, que exacto, sí, Leticia. Sí, yo quiero reconocer, porque lo estoy viendo, el legado tan impresionante que tú vas generando a tu alrededor y que muchos te admiramos, te admiraremos y estaremos agradecidos eternamente por tu trabajo, por tu tesón, por lo que vas poniendo de amorosidad y de paciencia y de todo a tu alrededor. Y lo impresionante es que cada uva, es decir, cada Laura Gutman, cada Leticia, cada Teresa, cada Claudia, podríamos fantasear que también tenemos un montón para desplegar, tanto como lo que tú estás desplegando. Por supuesto. Entonces, bueno, no sé si quieres... ¿Cómo quieres que se te recuerde? ¿Cuál es el legado que quieres dejar? ¿Cómo es el...? Bueno, a ver, a mí, yo tengo pensado vivir 30 años más. Hombre, o no, alguno más. Es que esa pregunta, Leticia, parecía como... Y yo digo, uff. No importa. ¿Cómo quieres que se...? No. Yo pienso todos los días que me puedo morir mañana. Yo todo el tiempo a mis hijos... Sí, nada, es broma, que es que ha sido gracioso. No, pero es algo que cuando yo tenía 40 no lo pensaba y ahora lo pienso todos los días. Entonces a mí, yo sé que la BH ya está... Estoy
estoy conforme con todo lo que hemos hecho hasta aquí, pero ¿quién sabe todo lo que vamos a hacer de aquí en los próximos 30 años? ¿Quién sabe? Porque si yo me pienso 30 años atrás, era muy mínimo lo que estábamos haciendo. Entonces, en primer lugar, yo tengo curiosidad de ver cuánto más vamos a poder inventar, entender, organizar, escribir, en mi caso, ¿no? Enseñar, cuánto más. Y a mí, que el día que yo ya no esté más, me encantaría que la BH se convierta en una herramienta muy conocida y que muchas personas estén muy bien formadas, porque sé que le hace muy bien al mundo, le hace bien. Y no importa, yo ya no voy a estar más acá, así que no importa, no es un tema de ego, ni hoy en día tampoco es un tema de ego, en el sentido que yo podría hacer cosas mucho más fáciles, más vendibles y vender más mi imagen y mi nombre y que todo, qué sé yo, sería mucho más fácil. Y tuve muchas oportunidades, sobre todo cuando era mucho más conocida yo por los temas de maternidad, que las madres me adoraban y tuve muchos ofrecimientos para convertirme en la gurú de las madres y ofrecimientos reales y yo no quise porque sabía que era el camino de la mentira y la superficialidad. Entonces, yo que quiero ver cómo me las arreglo con mucha gente como ustedes y con mis aprendices y con mi equipo y con toda la gente que se acerca, a ver cómo puedo formar mejor a la gente cada vez, cómo esas personas pueden implementar, cómo van llegando a otros lugares. Los libros quizá alguna vez quedarán antiguos o escribiré nuevos libros. Hoy no tengo ganas de escribir nada, pero quizá escribiré nuevos libros o no lo sé. Pero me encantaría que la BH luego tenga vida propia en algún momento, aunque yo ya no esté en este plano. Me encantaría que tenga vida propia. Y después yo ya no voy a poder controlar y la BH hará con la gente lo que la BH quiera y lo que la gente quiera. Eso sí me gustaría, mucho. No por ser recordada yo, porque una vez que uno se va, nadie necesita ser recordado porque uno no existe más. Pero que la BH tenga algo me encantaría, mucho más de lo que pude, de lo que logré hasta ahora, digamos. Porque la verdad que somos puñados de personas en el mundo que estamos en contacto con esto. Un pequeño puñado. Y sí, me gustaría porque soy testigo y vos, Leticia, sos testigo también del bien que hacemos, del bien enorme que hacemos. Bueno, sí. Aquí damos fe todas de que lo que dices es cierto. Así que muchísimas gracias por tu labor, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, que sé que tienes poco y que estás súper ocupada y que ya estarás cansada. Y nada, espero que nos veamos en otra ocasión, que vengas otro día a charlar otro ratito de otro tema y muchísimas gracias por todo. Gracias y un abrazo a Cristina Dorribo desde aquí, que es mi BHadora. Y nada, gracias Claudia, Teresa y Leticia. Buenas noches. Gracias, Laura.